Buenas tardes, chicos. Ya más o menos estamos todos, ¿no? Más, no creo que ¿no? En este horario. No, sí, está bien, es un buen número. Perfecto. Bueno, ya comentaron por qué estamos hoy virtualmente. Problemas, digamos, que nos superan nuestra posibilidad de resolverlos, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a continuar con el programa, que nos quedan algunos encuentros más respecto a la bibliografía. Y básicamente hoy en la parte que voy a abordar yo, después Luis también va a hacer su participación. Eh, 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 yo voy a abordar el tema vinculado, digamos, al emprendimiento, o sea, o emprendedores que surgieron de pequeñas empresas, que en alguna vez han trabajado en alguna pequeña o mediana empresa y en un momento de sus vidas decidieron emprender, ¿sí? Un poco, digamos, en contraposición, que ahora lo vamos a ir abordando, a lo que por lo general siempre conocemos o nos informamos, o lo que se hace más notable es que, bueno, los, digamos, exitosos empresarios o ex ejecutivos de importantes compañías que, bueno, en un momento de su vida han decidido emprender su propio negocio, ¿sí? O las grandes, eh, eh, los grandes emprendimientos vinculados a la tecnología, ¿no? Como vemos hoy en día. Bueno, pero se habla poco de los pequeños o de los emprendedores que surgen a partir de una pequeña y mediana empresa. Y este artículo no es un artículo, en realidad es un libro. Habla de 9 casos de éxito de emprendedores latinoamericanos. Eso también tiene otra particularidad. Si bien este trabajo tiene ya unos años, yo estuve chequeando, digamos, y hoy una gran mayoría está vigente, ¿no? De estos emprendimientos, o sea que han sobrevivido, ¿y se han desarrollado, han crecido. Y hay uno muy importante, aunque ustedes no lo crean, en Argentina. Ya lo vamos a ver oportunamente. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, antes de empezar? ¿No? Bien. ¿Están los dos representantes de los grupos que tengo yo como tutor? No me acuerdo el nombre, discúlpenme. Diego creo que es uno y el otro es una señorita. Sí, profe, acá estamos. Bueno, muy buena la propuesta, chicos, así que a darle glamour, como vamos a ver ahora. Dale, Bueno, perfecto. profe. Gracias. Dale, simplemente eso. Después cualquier cosa, cuando terminemos, si quieren alguna duda, lo vemos por acá. Bien, vamos a compartir, si me permiten. Creo que están por acá. Como dijo mi amigo Gabriel, que ¿dónde estará? Sentate, Luis, si querés, te puedes sentar, ¿eh? ¿Eh? ¿Me escuchás? Te voy a sacar. Muy bien. Espera que estoy peleando. Aguarden un segundo, chicos. Ahora sí, tengo un perrito que lo estoy escolarizando, ¿no? Acá en la universidad, pero bueno. Bien. Bueno, esta es la presentación, este es el libro que yo les hablaba, ¿no? Emprender desde la pequeña y mediana empresa, 9 casos de éxito de emprendedores en América Latina. Así a manera de introducción, ¿no? Este estudio justamente
junta o recaba información de casos exitosos de emprendimientos de ex trabajadores de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Esa es la particularidad que tiene, ¿no? Y también pretende ser, digamos, un incentivo para los que quieran emprender, ¿no? Acá aparece, digamos, en esta obra, en este texto, por un lado, acá la Universidad del Desarrollo, la UDD, en conjunto con la Fundación para el Desarrollo Económico Sostenible, recopilaron justamente estas dos instituciones, estas dos organizaciones, recopilaron estos 9 casos de negocios exitosos en América Latina, ¿sí? Y justamente su objetivo era tratar de extraer, digamos, las buenas prácticas y los factores de éxito, porque realmente, como yo les conté al principio, han tenido éxito, o sea, han podido sobrevivir, crecer, desarrollarse y mantenerse actualmente, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Por eso les decía, hay unos cuantos que yo he podido chequear, hay otros que no los he podido chequear. Y también permite esta recopilación, esta obra, ayudar justamente al fomento del emprendimiento en la región, ¿no? Por esto que hablábamos recién, porque generalmente se difunden, se hacen conocidos o se conocen historias de grandes emprendedores, ¿no? Ya lo vamos a nombrar y a mencionar algunos casos. O ejecutivos de importantes empresas que después de una exitosa carrera, ¿sí?, y cargos directivos deciden independizarse. Pero, sin embargo, se ha dicho muy poco sobre personas que, proveniendo de una pequeña o mediana empresa, se hayan convertido en emprendedores exitosos, ¿sí? Y no es un dato menor, porque justamente la proveniencia, no sé si es el término, me sale bien, o provenir, digamos, venir, digamos, de como emprendedor, desde un empleo en una pyme, según, digamos, estas dos instituciones, la Fundes y la Universidad del Desarrollo, determinan, dice que digamos, puede llegar a explicar, dice, que cerca del 30% de las nuevas empresas en América Latina provienen justamente de empleados de pymes, y más del 50% en Europa y este de Asia, ¿no? Esto es lo que dice el libro. Y también algo no menor, que esta obra, este libro, recoge, digamos, el testimonio de emprendedores que tienen, como dije recién, como común denominador, podríamos decir, el haber trabajado en pequeñas y medianas empresas, en pymes, antes de iniciar justamente sus negocios independientes. Y obviamente, esto resalta, esto remarca la importancia de las pymes dentro del contexto económico y social, básicamente, ¿no? Como generadoras de empleo, como generadoras de riqueza, y también, utilizando así un término futbolístico, podríamos decir, como el semillero de emprendedores. Esa, no capital semilla, como estuvimos viendo estos días, sino como generadores de nuevos emprendedores, ¿no? A partir de esta cuestión. Bien, esperen que a ver si se trabó. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. ¿Y Sí, se sí. ve? ¿Se ve, chicos? Sí, perfecto.
Bien. Porque Sí, yo lo perfecto. veo medio cortado. Entonces, los editores, por ejemplo, Amorós, Varela, Amorós y Varela vienen de la Universidad del Desarrollo, Gutiérrez de la Fundes, de la Fundación para el Desarrollo Económico y Sostenible, ¿sí? Seleccionaron, digamos, los casos que se presentan en el libro, los 9 casos, y se basaron básicamente para esa selección eh, eh, en historias, digamos, ejemplares o sea, tuvieron en cuenta las distintas historias de estos emprendedores, cómo sus negocios fueron exitosos dentro de sus respectivos países. Acá vamos a ver que hay 9 emprendedores de 9 países distintos, países de Latinoamérica, obviamente, ¿no? Y cómo, digamos, la importancia de estos negocios se basa en haber podido lograr un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y consolidarse dentro del sector de actividad, dentro del sector industrial al que se dedican, ¿sí? Bien. Entonces, ya entrando un poco en la temática que aborda este texto, en los últimos años justamente el concepto de emprendimiento ha estado marcado justamente por el glamour de empresas .com, como dice acá la presentación, ¿sí? Creo que todos, digamos, entienden lo que yo estoy queriendo decir, ¿no? O lo que dice el texto. Que rápidamente cotizan en bolsa, ¿sí? Con cotizaciones de varios millones de dólares, de miles de millones de dólares, perdón. Podríamos denominarlo el glam preneurship, ¿no? Que seduce obviamente a jóvenes profesionales, ¿no? Y a los creadores de políticas públicas, ¿no? Y que cada uno de nosotros conocemos muchas de este tipo de emprendimientos, ¿no? Locales y no locales, ¿no? Por lo tanto decimos, o sea, que repito, seduce mucho a jóvenes profesionales como a los creadores de políticas públicas, ¿no? Y tienen obviamente un fuerte impacto sobre el crecimiento, no un fuerte impacto, no podríamos decir, tienen un impacto sobre el crecimiento del producto, sobre el Producto Bruto Interno. No quiere decir que sea un impacto importante, pero impacta de alguna manera u otra. Y justamente este libro, el mérito de este libro es que pone justamente el acento en el verdadero emprendimiento, el que vemos todos los días, que seguramente ustedes van a presentar, muchos de ustedes, no muchos, la mayoría, por lo que estamos viendo, y por lo menos lo que me ha tocado a mí, pone el impacto, digamos, en eso que vemos todos los días. Si bien no produce cambios dramáticos en la economía, sí tiene un fuerte efecto en la capacidad de crear por ahí empleos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, y de dar dinamismo a la economía, ¿sí? Que es el emprendimiento de los pequeños empresarios. Entonces podríamos llamar el pymepreneurship, ¿no? Como figura acá en la presentación. Y entonces este libro también podemos decir que toma como base la experiencia de exitosas empresas pequeñas, justamente tratando de reflejar la diversidad de sus testimonios, ¿no? Como dice acá. Y justamente relevando la importancia de la experiencia práctica y del esfuerzo personal y familiar, porque vamos a ver
digamos que la gran mayoría, digamos, arrancaron, o por ahí siguen siendo empresas familiares, ¿no? Y bueno, para estos emprendedores, digamos, el esfuerzo personal y familiar que existe detrás del emprendimiento es una fuerte variable de éxito de la empresa, ¿no? Eso es lo que ellos plantean. Bien. Seguimos. Dicen también, digamos, este libro, que la pyme es una empresa hecha y derecha, ¿no? Y que detrás de sus emprendimientos hay un emprendedor que ha detectado una oportunidad y ha logrado abrirse, digamos, camino en mercados altamente competitivos. Todos sabemos lo que pasa hoy en el mundo real, ¿no? Otro aspecto así importante, como dice acá la presentación, o sea, hablando de estos matices, ¿no? Otro aspecto, digamos, importante es que el emprendimiento vinculado a las pymes tiene muchos matices que son de importancia en las políticas públicas, que van, digamos, podemos decir, desde la importancia de seguir un sueño hasta el rol, digamos, de emprendimientos en lo que llamamos la movilidad social, ¿no? O como gestores de esa movilidad, o como, sí, apalancadores de esa movilidad social, ¿no? A través de los emprendimientos. Entonces, podemos decir que el emprendimiento juega un rol más importante que la simple creación de empleo o del desarrollo económico. Se encuadra justamente en la posibilidad de que los miembros, digamos, de la sociedad, de poder desplegar sus capacidades en varios ámbitos. Y si bien podemos decir que la educación es la principal proveedora de capacidad de movilidad social, también podemos decir que lo son las experiencias de vida, y por ende el emprendimiento se muestra como una de las herramientas más poderosas justamente para lograr esa movilidad social también, ¿sí? Obviamente, sin dejar de lado la importancia de la educación. ¿Se entiende cuando hablamos de movilidad social, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Sí o no, chicos? Yo no, profe. ¿Eh? Yo no. A ver. ¿Te me fuiste, Luis? Se me fue. Bueno. O sea, traspolando un poco esto, a ver si lo podemos graficar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, te iba a utilizar para bien, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que me hables por tus convicciones de lo que cuando hablamos de, digamos, el emprendimiento como una causante, como un factor para la movilidad social, ¿no? Que no solamente la educación es el factor, digamos, más determinante, o es por ahí el mayor factor determinante, pero también el emprendimiento también juega un rol Sí, importante. ¿cómo explicar el tema de la movilidad? Es decir, Desde tu perspectiva, por eso, si no la trato de explicar yo. no, mi perspectiva es, creo que podemos ponerlos como ejemplos, ¿no? Sí, Nosotros bueno, somos producto de la movilidad social ascendente. ¿En qué sentido? exactamente. No es porque tengamos plata o no, todo lo contrario. No, Pasa porque nosotros terminamos una carrera universitaria, cosa que nuestros padres, a lo sumo, terminaban una escuela primaria. A eso se está refiriendo cuando hablamos de movilidad social ascendente. Y la universidad provee de eso, esa posibilidad de que la sociedad
tienda a mejorar, si se quiere, justamente a través de estas cuestiones, ¿no? La persona que inicia un emprendimiento determinado y que algunos deben conocer, ¿no es cierto? Que ha comenzado con un pequeño supermercadito y hoy tiene una cadena de supermercados determinada, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, infinidad de ejemplos, ¿no? De personas que No, comenzaron con algo muy chiquito y terminan teniendo 4, 5, 6, 8 negocios y obviamente siguen estando al frente de su actividad y eso le ha permitido a él, su familia, sus hijos y demás perfeccionarse y hoy estén manejando parte de esos negocios familiares, ¿no? Este, exactamente. Lo que y, se decía antiguamente, mi hijo el doctor, sí, esa, exactamente, sí, esa sí. familia, bueno, en mi caso es exactamente igual, digamos, yo, digamos, dentro de mi familia, que es muy chica, soy el primer, digamos, profesional, ¿sí? Eh, Aquí dentro del grupo hay alguien que tenga su padre, que es padre o madre, obviamente, que sea profesional, médico, abogado y demás, por ejemplo, ¿no? Acá dice, bueno, gracias, Eugenia. yo Agradezco. no estoy viendo el chat. Sí, 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 acá lo acabo de ver. Ah, es docente, muy bien, muy bien. Bárbaro. Agradezco, Eugenia, Agradezco Bueno, acá los autores justamente hacen una analogía con lo que es los emprendimientos que también te puede dar esto que la educación obviamente te brinda, ¿no? A los distintos niveles, ¿no? El otro día hay una especie de posgrado así que se está haciendo ahora, que estamos haciendo algunos en la universidad, que tiene que ver con el mes del licenciado en administración. Este es el mes del licenciado en administración. Y bueno, ese posgrado consta de cuatro o 5 encuentros, ¿no? A lo largo de todo el mes. Y justamente uno de los primeros encuentros apareció una graduada de la universidad, una docente de la universidad, no una graduada, que, bueno, tienen un emprendimiento que se llama Cordera, creo que es porque es el apellido de ellos, no Cordero, sino Cordera, no recuerdo el nombre ahora, y se dedican tienen una empresa, un emprendimiento que producen, entiendo que son partes del chasis para los autos. En este caso, les voy a contar básicamente camionetas, no el chasis entero. Me parece que son partes, componentes. Mucho de mecánica no sé, pero es algo así. Y obviamente es una empresa que fundó su padre, ya no fallecido, italiano, que vinieron a Argentina, 2 hermanos, y bueno, uno se pudo quedar, el otro se tuvo que volver, para los dos no había lugar. Y bueno, y hoy está en manos, digamos, de la hija de esta familia. La pueden googlear o buscar, creo que es Cordera, no sé, en algún lado lo tenía anotado. Bueno, y obviamente la madre, que sigue siendo, digamos, la cabeza, la que termina tomando las decisiones, ya grande también la mujer. Obviamente es una empresa, un emprendimiento familiar, ¿sí? Esta profesional, esta docente de nuestra universidad, le ha dado un giro profesional al emprendimiento, obviamente, en cuanto a la organización. Pero fíjense ustedes, lo que sí no recuerdo en qué zona está, pero está acá en los alrededores de Luján, por ahí, ¿no? Esa zona. No sé si está para el lado de Cañuelas, me parece. Ellos hoy cuentan con 300 empleados, digamos, como el padre prácticamente que vino a Argentina con un conocimiento técnico, porque sin formación educativa, no vino, digamos, seguramente escapando
de la guerra, eso bien no lo sé, pero sí tenía un conocimiento técnico, ¿no? En hacer esas partes para los chasis en ese momento, no sé de qué vehículos. Cómo han construido y cómo la hija a través de la educación refuerza la empresa, ¿sí? Una empresa, no, una pequeña y mediana empresa no menor, porque si ustedes la buscan es una empresita importante. De hecho, son proveedores de Toyota, el 97% de su producción va a Toyota, compiten con otra empresa que está no en Australia, no me acuerdo si en Finlandia, un país así, y están al nivel y pueden competir, independientemente de los vaivenes económicos por los que por ahí estamos atravesando con algunas cuestiones. Y están a la altura, digamos, de empresas internacionales que son proveedoras de Toyota. Ser proveedor de Toyota no es fácil. Hay que responder a muchos estándares de calidad y exigencias, con su sistema que tienen de producción. Tienen, a su vez, proveen en el mercado local, pero hoy ya están abriendo otras empresas, como Honda, como, no sé si Ford, no sé si, bueno. Y obviamente, digamos, también le sigue aumentando la demanda de Toyota, ¿no? Pero algo así, no un dato menor, pero como digamos, también esto es, o sea, es una movilidad social ascendente, como decía Luis, el emprendimiento. Y ese es un típico caso. Hoy tienen trabajando 300 personas. No es menor. Pero hay dos datos significativos, independientemente de la gestión de conducción, de liderazgo que sigue la organización, que está detrás del escritorio, está en todos, o sea, está donde están los problemas, está en contacto con la gente. Ellos han incorporado hoy 20, podemos decir, discapacitados cognitivos. No sé si saben lo que es. Hoy tienen trabajando 20 personas que tienen discapacidad cognitiva. Son personas que no pueden hablar y no se pueden comunicar como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y a su vez tienen, como dato relevante, han incorporado unas 15 o 20 operarias mujeres. Operarias, Bueno, pero todos, algo significativo también, todos son operarios. Los discapacitados, las operarias y el resto. O sea, están todos en el mismo rango y todos trabajan al mismo. O sea, no hay diferenciación en el trabajo. Independientemente, una persona que tiene una discapacidad cognitiva, obviamente que le tienen que armar, digamos, para que ellos entiendan lo que tienen que hacer, todo un circuito para, no sé, calificándolo con letras, con colores, para que sepan lo que tienen que hacer, pero no es fácil, ¿no? Pero es un desafío importante. Pero bueno, saquemos ese dato anecdótico. Esa sería una cuestión de movilidad social, producto de los emprendimientos, ¿no? No solamente de la cuestión educativa. No sé si se quedó claro, chicos, por ahí me fui un poco, por tratar de explicar esto, me fui un poco por la rama. Sí, quedó claro. Si después lo encuentro en algún lado, les paso el dato si lo quieren buscar. Profesor, bien. Esteban Sí. Cordero SRL es la empresa. Ah, buenísimo. ¿La buscaste? Sí, la estaba googleando justo. Bueno, después entren y vean lo que es la empresa y qué produce, con quién compite, para quién produce. Sí, habla de Honda, Yamaha también. Otra empresa. Yamaha, exactamente. Gracias, gracias por la búsqueda, Che, y la información. Perfecto. Bien, entonces,
Otra característica que aparece, que es la última, por último, el empuje y la capacidad justamente de ponerse, de fijarse metas, ¿no? Digamos, otra de las características distintivas de estos emprendimientos que ellos relevaron, ¿no? Y que justamente esa capacidad para fijarse o ponerse metas está presente en todos los casos y son el eje justamente de vida de un emprendedor, digamos, permanentemente, como decimos a veces, corriendo la zanahoria, ¿no? Buscando siempre superarnos y solucionar los inconvenientes o los problemas de distinta manera para justamente alcanzar los objetivos, ¿no? Simplemente. Bien. Entonces, la creación de empresas es considerada una variable fundamental para el desarrollo económico, ¿sí? Tal como lo remarcan, digamos, la famosa OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no sé si la tienen presente. Otro organismo es el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Otro organismo, digamos, relevante es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que están permanentemente, digamos, o resaltan que la creación de empresas es considerada, como dice acá, una variable fundamental para el desarrollo económico. Y como decimos, generalmente se difunden y se conocen historias de grandes emprendedores que prácticamente de una idea han construido grandes corporaciones internacionales, como puede ser el caso de Bill Gates con Microsoft, Steve Jobs en su momento con Apple, o en Latinoamérica como puede ser en su momento Wenceslao Casares con Patagón, o Luis Seabre con Natura, o Carlos Slim, tipo bastante mediático, bueno, con el grupo Carso en su momento, o América Móviles, y en su momento creo que estaban también con Claro, no sé si lo siguen teniendo, ¿no? Bueno, pero generalmente, como dicen, siempre, digamos, se han difundido estas historias de grandes emprendedores, ¿no? Sin embargo, se ha difundido muy poco sobre personas que provengan de una pequeña o mediana empresa, o sea, una pyme, y se conviertan en emprendedores exitosos, ¿sí? Bueno, acá, como dice la FUNDES, la Fundación para el Desarrollo Económico, el BID, el Banco para el Intercambio, Banco Internacional de Desarrollo, y como dice acá, emprendedores provenientes de un empleo de una pyme. Bueno, esto ya se lo dije. En América Latina conforman aproximadamente el 30%, y en Europa y Asia, el este de Asia, más del 55%, ¿sí? Bien. Y también por su participación en empleo, en el Producto Bruto Interno, la gran mayoría de las pymes han surgido por medio de un proceso emprendedor. Son un ejemplo activo de la cultura emprendedora. O sea, cuando hablamos de esto, que ya lo han visto este tema, hablamos, digamos, del proceso emprendedor vinculado a la gestación, la puesta en marcha y el desarrollo, ¿no? O sea, los famosos rulitos, ¿se ubican? ¿Se acuerdan? Algunos se los hemos mostrado.
Yo se los mostré, creo, en la primera clase. ¿No? Que conforman estas 3 etapas básicas: gestación, puesta en marcha y desarrollo. ¿No? Y otra cosa importante también, que las pymes son agentes importantes en la estructura económica de los países, no solo, digamos, por su participación en el total de firmas, en la cantidad de firmas, sino también en la participación en el empleo y en menor medida, como les decía acá atrás, en la participación en el Producto Bruto Interno, ¿no? Bien. Está viendo la presentación, ¿no? Sí, Ah, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, y vamos avanzando. Si no, se nos va a hacer largo. Y Luis está muy ansioso por hablar. Bueno, la importancia, digamos, del crecimiento de las pymes plantea esta obra, este texto. O sea, existe un creciente así reconocimiento, digamos, del papel que desempeñan las pymes en el desarrollo de los países, ¿no? Hoy los analistas económicos, o en este momento, remarcan justamente la importancia de las pymes en la economía, ya que se consideran, digamos, fundamentales, básicas para el mantenimiento, digamos, del mercado competitivo. La globalización, por ejemplo, y el cambio tecnológico da a las pymes oportunidades de crecimiento y reducción de costos, por ejemplo. Digamos, hay algo que habíamos visto cuando vimos el arte, y no me acuerdo qué, que les di yo, la ciencia y el arte de emprender, de Pablo Celi. Que una de las características que remarcábamos de las pymes, entre las tantas que aparecían no de las pymes, pero sí, de los emprendedores jóvenes o emprendedores nuevos, o los nobles, o los emprendimientos nobles, que una de las características era la flexibilidad, digamos, o adaptabilidad a los cambios en la producción, digamos, cómo pueden rápidamente por ahí reconvertir cadenas de montaje o lo que sea, digamos, en función de la necesidad, en función de la demanda, ¿sí? Bueno, o sea, tiene, digamos, esa característica, la flexibilidad productiva, ese es el término justo, es, digamos, mucho más posible en las pymes que en las grandes. No quiere decir que las grandes compañías no lo puedan hacer, pero sí se demora mucho más tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, la globalización y el cambio tecnológico da a las pymes oportunidad de crecimiento y reducción de costos. También podemos decir que las pymes de rápido crecimiento juegan un rol crítico, ya que permiten la creación de nuevos empleos, generan competencias al fortalecer los mercados, redistribuyen los recursos, y son, digamos, particularmente importantes, creo que está acá, sí, todo esto que le estoy contando, son, digamos, potencialmente importantes para las entidades financieras, podemos decir, como sujetas de crédito e inversión, ¿no? Inversión en capital de riesgo. Bueno, esto el otro día lo estuvo contando Gabriel, independientemente de lo que yo le estoy contando, es lo que dice el texto. ¿Se entiende, chicos? Esto que quede claro, ¿no? Y finalmente podemos decir que crean modelos de negocios que auxilian los servicios, los servicios profesionales, como son
servicios contables, servicios legales, consultoría, asesorías, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. No voy a hablar porque ya ha quedado, digamos, medio pasado, ¿no? Ya, digamos, vieron los ciclos económicos, cómo se dan en la economía. El libro habla de, bueno, para resaltar esto que aparece acá, la capacidad, no sé, no alcanzo a leer ahí que dice arriba, la capacidad, como consecuencia de la crisis, la famosa crisis del 2008, ¿sí? De la crisis de las hipotecas, hablan, ¿sí? Obviamente el libro lo plantea como reciente, ¿no? Porque esto fue la crisis financiera, ¿no? Que se inició allá por el 2008. Ha vuelto, digamos, a poner el eje, el punto, digamos, o ha puesto de manifiesto buena parte de la recuperación, digamos, puede apuntalarse en la capacidad, justamente, como dice ahí, emprendedora, ¿no? De los individuos y del sector pyme, ¿sí? Y básicamente, dado su dinamismo, su resiliencia, esa capacidad para afrontar adversidades y lograr adaptarse a las tragedias, a los cambios, ¿no? Esa es la resiliencia. Y la capacidad de innovar. Ahí justamente donde las grandes corporaciones han fallado. Y básicamente en esa etapa. Todos conocen lo que ha pasado, digamos, en ese periodo. No nos vamos a andar porque no tiene mucho sentido. También, en el caso justamente de las pymes que provienen de un proceso emprendedor, como marcábamos recién, que pasa por las distintas etapas del proceso, el crecimiento constituye un factor de éxito justamente en la supervivencia del negocio, en la supervivencia del emprendimiento, como dice acá. Y justamente distintas investigaciones nos dicen o indican, según estos autores, que la supervivencia y crecimiento de las pymes depende en gran medida justamente de la capacidad empresarial y de una buena gestión de los recursos. Capacidad empresarial y gestión de los recursos, como dice acá en el último punto. ¿Sí? Y otros factores así importantes a tener en cuenta son la adaptación al entorno competitivo, ¿sí? Y a las diferentes circunstancias que pueden llegar a ocurrir en los sectores industriales, como son, por ejemplo, las barreras de entrada. Vieron que hay actividades, saben lo que son las barreras de entrada, ¿no? Sí. Bien. Cuando más concentrada, cuando más grandes son las empresas, mayores barreras encontramos. Y cuando más especializada, ¿no? Cuando más o más tecnológica, bueno, hay distintos tipos de barreras. Bien. Hay justamente un estudio del London Business School. Ahí hay un profe de inglés en el grupo, creo, acá en la clase, que me perdone por mi pronunciamiento, pero bueno, quedó claro. Exponen, creo que está, ¿no? Si no, no digan nada. Exponen justamente 6 factores comunes asociados al crecimiento exitoso de las empresas. Justamente, entre esos 6 podemos nombrar o mencionar la experiencia directiva en cuanto al conocimiento del mercado y de la industria, fundamental, conocer el mercado donde uno opera y tener justamente experiencia en eso, ¿no?
la cercanía con los clientes y el compromiso con la calidad del producto, otro factor importante, ¿sí? Y vinculado, como dice el London School, London Negocios, la Escuela de Negocios de Londres, vinculado justamente a los clientes y el compromiso a poder brindar siempre o estar atento a la calidad del producto, ¿sí? La innovación y la flexibilidad en la comercialización y la tecnología, como otro gran elemento, otro gran factor. La buena relación con los empleados. Bueno, esto que yo le explicaba, esta gestión de esta empresa Cordera SRL, el foco o el eje, digamos, apuntado o fijado en las utilidades. Y algunos dicen, ahí podríamos decir, enfocado en las utilidades antes que en las ventas, con un buen sistema de control de costos. O podemos decir eso también, ¿sí? Foco en las utilidades antes que en las ventas, o foco en las utilidades con un buen sistema de control de costos. Y que operan en un mercado en crecimiento. Eso también es importante. Para que justamente nuestro emprendimiento crezca, ¿sí? Bien. Bueno, numerosos estudios han abordado justamente los determinantes del crecimiento de las pymes en diversos países, allá por la década del 90, ¿sí? No vamos a identificar en qué países se han hecho, pero sí, básicamente, digamos, relacionan el crecimiento de las pymes, por ejemplo, a lo que es la inversión en capital humano. Todos sabemos lo que es el capital humano. Sí, profe. Bien. Bueno, sumamente importante, ¿no? Esto. Que está ligado justamente todo esto a lo que es la economía del conocimiento, ¿no? Y cómo, digamos, a través de esa inversión en capital generamos o adicionamos valor, ¿no? Es otra de las cuestiones que está dando vuelta. Pero bueno, no, este es un comentario particular, no tiene nada que ver con este libro. Bueno, ¿cómo relaciona el crecimiento de las pymes a través de lo que es la inversión en capital humano? ¿Sí? Y por qué lo llamamos capital humano también es importante, digamos, porque mientras ese recurso se va formando, digamos, hay un tiempo implícito. Por eso aparece ligado en economía lo que es capital, el concepto de capital en el sentido de bienes de capital, no capital financiero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me están escuchando, no, chicos? Sí, porque por ahí a ver si me quedé colgado. No, profe, se escucha bien. Bien, buenísimo. Otra de las cuestiones que plantean, aparte del capital humano, es la innovación del sector. Vinculado al crecimiento, ¿no? O a las condiciones que hacen que las pymes crezcan. También el impacto de ciertas tecnologías o que ciertas tecnologías puedan reducir las desventajas de las pymes frente a las grandes empresas o grandes corporaciones. También, digamos,
dentro de estos informes, en otros países, por ejemplo, justifican o relacionan el crecimiento basándose en un enfoque de desempeño y también en un enfoque vinculado a los recursos con los que cuenta la empresa, lo relacionan con el crecimiento, y sostienen que el crecimiento, o sacan como conclusiones, o señalan como conclusiones que el crecimiento sostenido juega un importante papel para la supervivencia de la pyme. Eso es lo importante, ¿sí? Bien. Y entre otros aspectos también, en otro de los sectores, digamos, de actividad económica o de actividad productiva, también tienen en cuenta, digamos, para determinar el crecimiento, digamos, el crecimiento sostenido, el análisis de los recursos y las oportunidades de la empresa, ¿sí? También como otro de los elementos, digamos, que interactúan y que ayudan a sostener a las organizaciones, a los emprendimientos, pymes. Bueno, también, me estoy olvidando lo que hice acá al pie, también está relacionado con la capacidad y la competencia del propietario, también es importante, digamos, quién timonea el barco, ¿sí? Y también las estrategias que llevan adelante la empresa, ¿no? Bien. Sí, una respuesta o comentarios respecto a lo dicho por Carla. Sí, es cierto lo que decís vos. Hay un descuido en general hacia la formación de las personas. Hay un descuido en los recursos humanos porque la consideran obviamente simplemente un gasto y no como generadora de riqueza. Cualquier empresario, pyme o grande también, o de una empresa grande, ven a la persona como un gasto. Y en realidad, desde una postura, hay una postura ideológica que sostiene que esa empresa se hace grande y obtiene beneficios gracias al esfuerzo de otras personas. Son miradas diferentes y obviamente esto es una cuestión de debate que es más profundo todavía. Está bien, pero el texto no, yo me remito a lo que dice el libro, el texto. Por eso le estoy haciendo este comentario al comentario hecho por Carla. Gracias, Carla. Acá han relevado Lo que pasa que, como mencionaron la palabra capital humano, me pareció importante aportar esto que pienso yo, porque primero que trabajé durante 9 años en 3 pymes, 3 años me tocó trabajar en finanzas, pero 6 años en recursos humanos como reclutadora y también como liquidadora de sueldos, y también en parte como una persona que escuchaba al personal. Y justamente lo que usted plantea, Luis, ellos sentían en general, que ellos ayudaban a que la empresa genere ganancias, pero no los valoraban y los trataban como uno más y que eran reemplazables. Y la realidad es que a veces el conocimiento técnico, no solo el conocimiento técnico, sino la responsabilidad y el hecho de cuidar el puesto de trabajo para cada persona, es importante, y a veces el empresario no lo valora. Esto se ve en las pymes. Nada más, todo un comentario porque justo salió esto de capital. Suele suceder, sí. Eso genera una alta rotación y con esa alta rotación la baja en la productividad empresarial, ¿no? También. Claro. Gracias, Carla, gracias. No, gracias a usted. Igual eso es más una teoría, no sé si es tan real. Yo no comparto tanto de que el dueño de pyme quiera tener una alta rotación de personal o no valore. Hay de todo, es como todo. Hay multinacionales que sucede lo mismo, no sé si encasillado. Son situaciones que se dan. Son
estilos de conducción que se han elegido y que obviamente un tipo de gestión. Forma de gestión exactamente que derivan en esa mirada. No digo que unos sean buenos, otros sean malos. Hay, como en toda la viña del Señor, un criterio empresarial que sostiene que el personal simplemente es un costo, y hay otros que entienden que su personal es importante para su desarrollo y crecimiento, ¿no? Son miradas diferentes, y con resultados dispares. Esto obviamente llevará al compromiso o descompromiso de las personas que trabajan en la misma, ¿no? Es por eso totalmente discutible, Agustín. Gracias también por tu aporte. No, por favor. Coincido un poco con Luis, que es relativo, ¿no? Porque a mí me tocó justamente trabajar en empresas pymes, donde el perfil del emprendedor o del propietario justamente era este tema de mantener por lo menos la estructura. En multinacionales también me ha tocado, y bueno, te digo, y también de los otros, como decía Carla. Así que es muy relativo y depende un poco de la mirada de quien dirige la compañía, ¿no? Creo que, por lo menos en mi experiencia. Sí, por ahí pasa. Sí. Es cierto. Te lo agradezco. Bueno, eso tiene que ver con las prácticas de gestión de cada... O sea, yo lo que estoy transmitiendo, lo que dice esta obra que desarrollaron estos autores que yo nombré al principio, a través de 2 instituciones, 2 fundaciones o 2 organizaciones, una fundación y una universidad. Bueno, la mirada de esta gente, y ustedes lo tienen en ese material. Después cada uno tiene su mirada, digamos, en cómo gestiona, obviamente. Yo no estoy a favor de la teoría X para nada, ¿no? Como en cuanto a, digamos, la motivación o lo que tiene que ver con el comportamiento organizacional, ¿no? Pero, bueno, de hecho hoy también podemos decir, hoy hay mucha gente que está trabajando desde la casa, está bueno, porque está en chancleta, está en pantufla, está con short en la casa y tomando mate, pero te tienen con un GPS y un dron en la cabeza. Cuando te desconectaste 2 minutos del teclado, te están preguntando qué estás haciendo. ¿O no pasa así? Sí, también. Y ustedes supuestamente están administrando sus tiempos de trabajo. Supuestamente. Trabajan por rendimiento. Y con estándares de confidencialidad, digamos, que la máquina que tienen no la pueden usar para nada, tienen que usarla para laburar. Por lo menos en empresas serias, ¿no? Bueno. ¿Y ahí qué decimos? ¿Qué pasa ahí? Nos salimos del tema ya acá, ¿no? Salimos de esto, pero para darle... No, pero no me parece que esté mal que se dé un poco la discusión, porque... No, seguro. Estamos en una materia que habla de la formación de un emprendedor, y no siempre el dueño de una pyme, hoy me parece más actualmente, se busca que el emprendedor va a ser parte del equipo, porque a la larga hay un equipo ahí, ¿no? Todos necesitan de todos. Es imposible que una pyme se desarrolle sin todos los que están por algo, son parte de la organización. Sí, aparte, creo que está esa mirada. Estoy totalmente... Aparte, un poco lo que creo es que también, apoyando un poco lo que dice Agustín, la alta rotación en una pyme es muy costoso. O sea, formar a un empleado no lleva 1 mes, 2 meses. Hasta que el tipo más o menos se empapa, lleva un periodo importante, y es una inversión muy grande también que hace la empresa, ¿no? Y una empresa que está mirando justamente los costos permanentemente, porque necesitas evolucionar para poder sobrevivir. Entonces, digo, la rotación no es algo que al emprendedor o al empresario como le vos decís,
no es algo que impacte en la productividad. Yo Claro. voto, pero al contrario, es un factor negativo hacia la productividad. Exacto. Por todo lo que estás diciendo vos, Rubén. Ujú. Pero bueno, pero tiene que ver con miradas de gestión, ¿viste? Claro. Sí, Esa sí, es la sí, es así. realidad. Es así, sí, es así. Cada uno, ¿viste? Elige, ¿no? Después con qué cartas jugar, ¿viste? Pero Claro. bueno, para ir redondeando un poquito esto. Otro también de los autores que aparecen, ¿no? En este texto, sí lo nombran estos autores, y básicamente para el caso de América Latina, es Hugo Cantis, que ya lo hemos nombrado, y bueno, Luis lo va a nombrar en algunas oportunidades. Es un docente de acá, de nuestro país, de la universidad, vinculado a la Universidad Nacional de General Sarmiento, y bueno, muy metido en la problemática, ¿no? Y reconocido, digamos, en contextos no solamente locales, sino internacionales respecto a la materia. Y justamente, Cantis destaca que dice que en contextos más desfavorables, como dice acá en la presentación, como los de la región, digamos, se refiere a la región por los 9 casos que estos autores plantean de América Latina, dicen que el crecimiento de las empresas jóvenes, estas pymes, está, digamos, explicado por las características del emprendedor, como también por sus redes de contacto. O sea, que, digamos, este factor de éxito de estas nuevas empresas, según Cantis, en contextos bastante desfavorables, está explicado, digamos, justamente por las características del emprendedor, un poco lo que estamos planteando ahora en cuanto a esto de capital humano, la gestión del recurso o del talento, como lo llamamos hoy, y sus redes de contacto. Esto, como decimos, de saber a quién, o tener el teléfono de quién necesitamos saber o conocer o contactarnos, ¿no? Ese es como el cuento, creo que se los hice a ustedes, la verdad que no me acuerdo, de ese ingeniero que se rompe, que no, digamos, que llaman a un ingeniero porque se había descompuesto el servidor de la NASA, ¿se acuerdan? Sí, ¿se los dije o no? ¿No? Sí, creo que sí. Sí, se los dije, por eso, ¿no? Así como, bueno, que les cobró $1 millón. Sí, sí, sí. Y yo, qué barbaridad, ¿cómo cobrar $1 millón? Sacaste un destornillador, ajustaste el tornillito. Y justamente, dice, te cobro $1 por ajustar el tornillo y 999.999 por saber qué tornillo ajusta. Bueno, es un poco eso. Es la red de contactos, es tener ese contacto que sepa solucionarme el problema. Bueno, y según Cantis, estas investigaciones muestran básicamente 3 grandes factores que pueden determinar el crecimiento de este tipo de empresas, estas empresas jóvenes, pymes jóvenes, en contextos desfavorables. Y justamente 2 están vinculados a factores intrínsecos, digamos, hacia adentro de la organización, como son la capacidad y la motivación del propietario o director para propiciar el crecimiento, así también como las habilidades y experiencias en el sector en que compiten. Estas 2 características, habilidades y experiencias, forman parte también del capital humano, de ese conocimiento que hay que tener, no solamente lo que yo me formo, también yo me puedo formar, pero si no tengo experiencia, no tengo habilidades, muchas veces es una conjunción. Eso va a determinar lo que es mi ejercicio profesional, mi formación profesional. No solamente la academia me va a dar la formación profesional.
También, por otro lado, los recursos, ya sea tangibles o intangibles, y principalmente humanos, con los que cuenta la empresa, como también la capacidad de poder sacar, digamos, ventaja competitiva justamente de la buena gestión de los recursos, de dichos recursos. Y en tercer lugar, o el otro factor vinculado a los extrínsecos, digamos, hacia afuera de la organización, ¿sí? Y justamente relacionados con el sector en donde compite la empresa, su dinámica y crecimiento del sector, y también, bueno, además como la capacidad de generación de redes de cooperación intrasectoriales, intrasectores. Bien. Con esto terminamos la parte así teórica de un poco de la descripción de esta obra, ¿no? Y para ir redondeando, así no me extiendo mucho, para desarrollar este libro, estos autores tomaron 9 casos exitosos de pymes exitosos en América Latina. Una de las empresas es esta, Terabel. Bueno, como ustedes pueden apreciar, producen medicamentos, ¿sí? Pero independientemente de la fotito, el laboratorio es Pharmatrix, División Terabel Pharma Sociedad Anónima, fundada en 1992. No se lo voy a leer todo esto, sí, algunos renglones. Es una empresa de base tecnológica, formada por profesionales universitarios vinculada al sector, tanto a nivel académico como industrial, con el objeto de brindar servicios técnicos e insumos a la industria de productos para la salud a nivel nacional e internacional. Acá esto es importante, esto igual después se los comparto todo esto. Nuestra empresa fue la primer pyme farmacéutica en Argentina. Esta es una empresa argentina que hoy está vivita y coleando, como decimos. De hecho, bueno, estuve investigando. Otro de los casos que tomaron es Barja JC. Bueno, ya pueden apreciar a lo que se dedica. Si uno se quiere casar, acá tenemos algunos anillos para facilitarle. Empresa boliviana. Bueno, su fundador, Valentín Paredes Barja. Bueno, una historia ahí. No pudo obtener un título de bachiller. Vieron que hay emprendedores que, bueno, no han conformado como el caso anterior, no está formado por profesionales, como es el caso de Terabel, de la Argentina que fabrica medicamentos. Pero básicamente acá están vinculadas al rubro de la joyería, fabrican barcas, se dedica a la producción de joyas sin engarce de piedras en oro y plata. Bueno, acá hay una breve síntesis para que tengan. No la voy a pasar, Ale. American Estofados, parece un nombre gracioso, pero no venden comida, sino hacen todo tipo de tapicerías, sillas y bueno. Y también muchas de estas empresas buscando, ustedes lo pueden hacer, han diversificado también para poder, digamos, sobrevivir y poder mantener su negocio. ¿Se entiende? O sea, por ahí, digamos, han cambiado o han anexado nuevos negocios a su cartera inicial. ¿Sí? Bueno, es brasilera esta empresa, existe. Bueno, su fundador, Ronald Fernández de Veiga, trabaja en el sector de tapicería, bueno, comenzó a ayudar, bueno, toda esa historia. El espíritu emprendedor lo acompaña desde joven, fundó su propia empresa de tapices y venta de muebles, su mayor capital es en el campeonato American Estofado, y tiene hoy 12 años de existencia, bueno, es en este momento, hoy tiene más, y bueno, ha ido diversificando esta empresa, pero sigue estando, básicamente, empresa vinculada a la parte de tapices y venta de muebles. Bien. Omamet,
Esta es una fundidora, una fundición, es chilena, se dedica al rubro de la fundición, fabricación de piezas mecanizadas de bronce, acero, aluminio. Se inició allá por 1998. Bueno, ahí está con su fundador. Bueno, ahí dice un poco los capitales. Se especializa en la fabricación y comercialización de piezas y repuestos fundidos para la industria en general, en diversas aleaciones, bronce, plomo, cobre, aluminio, bueno, esta también es una empresa sumamente importante y de mucho potencial, ¿no? Sigue en pie. Vacunemos Colombia. Bueno, no tiene nada que ver con la pandemia. Es colombiana. Es otra empresa también de base tecnológica, donde hay profesionales también acá. Su fundador médico pediatra, perdón. También su padre, bueno, estos vienen de una familia de profesionales, ¿no? Y acá dice que el sector de vacunación presenta muchas barreras y dificultades. Bueno, Vacunemos Colombia comenzó a operar como pyme en el 2004. Lo primero que hizo fue identificar dónde enviaban los médicos a vacunarse a sus pacientes y los invitó a encontrar un mejor servicio en sus recién inauguradas instalaciones. Bueno, esta también está en pie, esta empresa. Acá ya no sé. Gráfica del SIN, Sociedad Anónima. Obviamente es una empresa gráfica. Estas empresas están bastante castigadas. Si no diversificaron, de Costa Rica. Bueno, está bien, pero ellos no comenzaron mal, porque en algún momento no solamente diseño gráfico y páginas web, ¿no? Donde, bueno, encontrando el éxito y un mayor bienestar económico. Bueno, esta no pude chequear si sigue sobreviviendo. Pero también sus fundadores son profesionales, o tienen alguna formación. Viajejet. Este no podemos encontrar el avión. No sé dónde está. No lo podemos localizar todavía. Es de México. Y bueno, a ver si encuentro acá. Lo tendría que haber marcado. Las características. ¿Dónde estaba? No tiene formación empresarial y como ella misma lo describe, tampoco grandes. Mónica Poliaín, es la fundadora. Ha permitido alcanzar el éxito y la excelencia primero en una agencia de viajes en la que trabajó y después en su propia empresa. ¿Vieron? Ella viene de trabajadora en una pyme y creó su propia empresa. Esto que yo les vengo contando y que cuenta este libro. En el mismo rubro, y ya tiene 14 años de existencia y ventas anuales por $1 millón. Bueno, hasta para mí es plata, decía un amigo mío, $1 millón. Las dificultades que enfrenta la industria hay que hacer. Bueno. Pero básicamente una empresa vinculada al turismo. Tampoco sé de su existencia. Esto a esta hora ya nos abre el apetito. Rocky, mejor sabor, mejor... No alcanzo a leer lo que dice. Mejor gusto, creo que es. Bien. Rocky Pollos. Pollos y Parrilladas Rocky, Perú. Bueno, su fundador, peruano, descendiente japonés, descendencia japonesa. No estudió ninguna carrera profesional, pero comenzó desde niño a interesarse en los asuntos de los negocios. Actualmente Rocky cuenta con más de 40 locales a nivel nacional y 3 en Bolivia, pero este emprendedor nato ha querido ir más lejos, aventurándose en otros rubros. Tiene una cadena de churrascos, un karaoke, un centro de convenciones y una panadería industrial. Bueno, eso es lo que les contaba.
Esto después se los dejo, lo comparto, chicos, para que ustedes lo lean, pero es para que sepan de qué estos 9 emprendimientos que ha seleccionado estos autores, ¿no? Este me gusta, digamos, la presentación está muy linda. Sonrisas de colores, 1000 sonrisas. Es un emprendimiento venezolano de Venezuela. Su fundador es profesional, licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Déjenme ver, a ver un poquito para darle un poquito a qué es de acá. Para crear su propio emprendimiento, una guardería infantil que inició en sociedad con su hermana. Bueno, disponían de poca experiencia personal ni familiar en la puesta en marcha del negocio, trabajó, bueno, y así. Y después lo fue un poco reacomodando, esta guardería que ha logrado mantenerse en un mercado tan cambiante como el venezolano, en donde los niveles de inflación son extremadamente altos, y el ambiente político, bueno, marca. La verdad, no sé si hoy está presente, ojalá esté presente, esté vigente, no presente. No pude chequear esta información. Bueno, estos son los 9 casos que presenta de distintos países, todos países latinoamericanos. Y a manera así de conclusión, de cierre, tradicionalmente, esto se los voy a leer de acá, conocemos historias de emprendimiento a partir del empleo en empresas grandes. Adicionalmente, en parte importante se dan con base en una educación profesional avanzada de posgrado, y los emprendedores provienen de posiciones ejecutivas. En este libro hemos querido justamente recoger historias de ex trabajadores PYME, la mayoría profesionales universitarios, todos con posgrado, de los que yo les fui leyendo, ¿no? Pero también 4 que completaron solo la educación secundaria obligatoria. La gran mayoría tuvo posiciones. Eso es lo que hablábamos hoy del ascenso social, ¿no? Que explicó muy bien Luis. La gran mayoría, desde el emprendimiento, ¿no? No desde la educación. La gran mayoría tuvo posiciones originales de trabajo directo en la producción de productos o servicios de su pyme de origen. Inclusive 2 fueron obreros. Esto releva la importancia de la experiencia práctica y el esfuerzo personal y familiar que existe detrás de sus exitosas empresas. Los 9 casos presentados responden a una diversidad no solo geográfica, sino también sectorial: laboratorio, joyería, tapicería, fundición, vacuna, diseño en web, agencias de viaje, alimentos y cuidado de niños, que en el promedio de los casos fueron iniciados como empresas por sus emprendedores, emprendedoras, a los 30 años de edad, oscilando entre 25 y 37. Solo 2 de los 9 casos registran emprendimientos fallidos anteriormente. ¿Sí? Bueno, esta es una apretada síntesis y una conclusión de este trabajo. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? Dejo de compartir. No sé si quedó claro. Buenísimo, profe. Bueno, después esta presentación después se las comparto, la subimos. Quédense tranquilos. ¿Algún comentario, Janina? Acá tenemos una nueva alumna, Rosario. Te quiero escuchar. Bueno, realmente es un análisis hecho desde las distintas maneras de emprender, sí, que todos conllevan a lo mismo. Cuando se pone, una persona no necesita tener un título universitario para los logros, ¿no? Basta con que se lo proponga y se dedique, vemos los resultados a lo largo del tiempo. Lo que sí tiene que pasar con los emprendedores es dedicarle no el horario que uno habitualmente ocuparía en un trabajo, sino casi la vida misma. 24/7, como se dice ahora. Así es, así es. Sí, no, por lo menos hasta que empiece a suavizarse el camino. Después, bueno, ya es, yo lo veo
acá con la salita de masajes de mi hijo y de mi nuera. Al principio fue difícil, les costó. Hoy ya tienen la agenda prácticamente completa, no necesitan ni siquiera poner un cartelito. Tienen los números de teléfono y nada más. En la puerta ya la gente los conoce. Y pasa lo mismo con mi emprendimiento, ¿no? En el boca a boca se ha ido conociendo el tema del uso del cannabis medicinal. Recreativo todavía no me dedico, pero medicinal, y realmente tengo un buen mercado. Desde ya que yo no le dedico el día entero, pero la vez pasada tuve que llevarle una compañera a San Martín 2 frascos de aceite, y cuando llegué a San Martín me di cuenta que me los había olvidado. Sí, Así me que al día contaste. siguiente tuve que armar otro viaje a San Martín, café mediante. Claro, El primero lo invitó ella, el segundo lo invité yo, así que fue un error mío y tuve que cubrirlo, ¿no? Eso es bueno, importante, estar bueno, siempre predispuesto. exactamente. Eso, digamos, ese servicio lo tenés que brindar. Claro, claro. Por eso la importancia, digamos, digamos, de la Me cabeza, pasó del en el fundador, el cumpleaños que de Noelia, administra, claro, y ese contacto con el cliente, y ese, como habíamos hoy, entre esos factores, digamos, determinantes del éxito, como es o sea, la claro, cercanía con sí, el sí, cliente, la calidad del producto, todo. A ver, a nivel todo. industrial, uno por ahí no tiene contacto con el empresario, pero cuando es emprendimiento, a mí me pasó en el cumpleaños de Noelia. Noelia es mi hija más chica. Me faltaban 10 helados y Leo Coppola, que había sido el que me trajo los helados, se vino desde Moreno a las 3 de la mañana para traerme los 10 helados que me faltaban. Una cosa increíble. Era un amigo, bueno, ya estaba todo cerrado, fue un abuso en la relación de amistad. Pero digamos la verdad, Rosario. Leo lo hizo para. De paso se escapó. Bueno, de paso se escapó. No sé si estaba No, con Karina, ¿eh? No no, sé si pobre, estaba no. con Karina en No, no, ese eso tiempo, no. me parece que no. Fue Eso hace 15 eso años, lo ¿no? borramos, no lo grabamos, eso, por favor, No, que Leo mejor es no lo un grabes. amigo, no, no. No todos los hombres se escapan de sus mujeres. No sé lo que me hablas. Claro. Bueno, ¿hay alguno de los chicos, alguna duda más? Si no, ya pasamos al otro tema, chicos, si no nos demoramos tanto. ¿No? ¿Quedó? Bueno, si no, cuando nos vemos en la próxima clase, cualquier cosa lo charlamos. Claro. ¿Listo? Bueno, Luis, estás como Co. Sí, no, lo que dijo Raúl ya creo que lo dijo todo. Entonces me resulta difícil dar continuidad a lo expresado, porque además el artículo que teníamos previsto, de acuerdo al cronograma, es un artículo que se centra en la administración estratégica y políticas en el sector de las pequeñas empresas y centra la problemática en el Reino Unido. Pero además que tiene la particularidad que este artículo está centrado hace aproximadamente 20 años, donde los cambios han sido totalmente notorios, ¿no? Y además es un artículo que pone énfasis en lo que es la problemática en la investigación en el ámbito académico, esencialmente, para llegar a comprender de dónde deviene justamente la centralidad que se le pone a las pequeñas y medianas empresas, y que suponen, según los autores, que es porque lógicamente ese centro, esa centralidad
en la investigación estaba que por el potencial que tienen las pymes. Y una problemática que tienen también es definir claramente qué se entiende por pymes, ¿no es cierto? Y otra cuestión que está vinculada básicamente con, esto es una cuestión que ha entusiasmado en su momento y hoy sigue entusiasmando todavía, hablar de emprendedorismo, de autoempleo, creación de nuevas empresas. Y en realidad lo que presenta el artículo, con algunos datos, a ese momento, como la mayoría de los que están allí en el artículo, no están totalmente confirmados todos, ¿no sé? Porque la problemática PYME no estaba en ese momento totalmente presente en las políticas. Se hablaba, se mencionaba en todo discurso, pero no con datos totalmente certeros. Algunos sostenían que representaba la mitad del empleo, por otro lado se hablaba de que representaba el 35% del PBI del Reino Unido, ¿no es cierto? Según algunos estudios académicos, ¿no es cierto? Pero hay aquí, en uno de los títulos que aparece en el artículo, cuando se habla de management y las pequeñas firmas, pequeñas empresas, el eje central donde comienzan a discutir la propiedad del negocio, ¿no es cierto? O sea, ellos ponen eje en de quién es propiedad, ¿no es cierto?, para definir si es una pyme o si es una empresa grande, ¿no es cierto? Y hay algo que sí es importante, creo que hasta ahora no existe un modelo diferenciador para trabajar con las pymes. Y acá, donde pone énfasis, según el artículo, estas son notas que he ido tomando y se las estoy comentando para cuando ustedes las lean, ¿no es cierto? Hay una relación entre el propietario, las decisiones que obviamente él mismo toma para el manejo del negocio, el estilo de gestión que se ha mencionado en diversas oportunidades y varios de ustedes lo han tirado por allí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura organizacional que define o deja de definir quién es el dueño del emprendimiento o de este negocio? ¿No es cierto? La cultura, la gestión y obviamente algo que ya no se pone en discusión en ninguna charla donde se hable de organizaciones, el tema del contexto. ¿No es cierto? Y en realidad, para la academia, hay una cuestión que dice que dentro de lo que es el tratamiento de la problemática PYME a nivel de política pública en el Reino Unido, y que creo que tal vez eso se puede llegar a dar a nivel mundial, es la desconsideración que hay hacia los propietarios de los mismos, ¿no? Porque lógicamente todos quedamos embelesados con el tamaño de una empresa y en realidad tal vez es una empresa 10 empleados y termina facturando 50 millones de dólares, ¿no es cierto? Y nosotros la desconsideramos porque es 10, 20 empleados y no mucho más, ¿no? Y es una empresa que se caracteriza por producir, es una empresa gasela o algunos de esos tantos nombres que se brindan hoy a esos emprendimientos que llegan rápidamente a los 1.000 millones de pesos o dólares según el caso de que se trate, ¿no? Y para eso los emprendedores generalmente, a diferencia de lo que el artículo también deja traslucir, que todos los modelos de gestión son modelos de gestión tradicionales y que los emprendedores tratan o rehuyen de esos modelos porque en realidad lo que tratan de ser es ser creativos.
replicar organizaciones que ya existen. Eso creo que es lo que está poniéndose en discusión, ¿no? La creatividad. Y además hay un aspecto que también ya en algunas charlas seguramente ha surgido, y el artículo vuelve a poner énfasis, como sucede en Argentina y sucede en otros países, el tema ganancias no es lo prioritario en los emprendimientos, sino la autonomía que tiene quien realiza ese emprendimiento y su independencia. ¿No es cierto? Este es un hecho destacable cuando leía este artículo, ¿no? Y por otro lado, usan estilos de gestión que les son propios y que no vienen necesariamente de la academia. Y lo que buscan a través de sus decisiones es mantenerse en el mercado, en un contexto donde tratan de sobrevivir y obviamente van a intentar crecer dentro de ese ambiente, y tratan de responder en principio a necesidades operacionales y no a cuestiones que muchas veces nosotros planteamos, el ápice estratégico, la visión, la misión y demás. Ellos tienen una mirada un tanto más cortoplacista, porque de esa manera tratan de consolidar sus negocios, ¿no? Es así que cuando hablan de estrategia de la pequeña empresa o pequeña firma, lo mencionan a Michael Porter, y cuando habla del modelo, donde habla de uno de los modelos, ¿no es cierto? Dice que en general no se puede hablar de empresas que trabajen sobre costos, porque para eso tienes que tener una estructura bastante importante. Raúl, ¿lo tenés el texto a mano? Yo tengo el celular apagado, disculpame. Se llama Pequeñas Empresas del Reino Unido. Sí, ¿y los autores? Ay, no. A ver, tienen nombres ingleses, pero la verdad es que no me acuerdo. No, yo no lo tengo. Después yo lo miro y se los mando. Ese, justamente. Vive y Prince, exactamente. Sí, exactamente. Sí. No es Justin Bieber, ¿no? Pero bueno, está bien. Luis, digo algo. Sí. Este es un análisis del Reino Unido, pero en realidad las empresas europeas se manejan bastante así, porque por lo poco que yo he visto, no tienen la problemática, recién ahora se está dando de los reclamos y eso de los trabajadores, ¿no? La cabeza y los gerentes generales y los dueños ganan, en términos comparativos, fortuna, mientras los trabajadores tienen un salario bastante magro. Y yo estuve en el 2006 trabajando y 1.000 euros rendía un montón de dinero. Y todavía están ganando entre 1.000 y 1.200 euros los trabajadores, a pesar de que ahora reclaman porque hubo inflación en todo lo que es Europa, en el Reino Unido con más razón todavía, pero son muy obedientes los europeos, ¿sí? Muy de obedecer, bueno, por eso todavía hay reyes, por eso todavía no se discuten un montón de cosas. Las policías tienen poder absoluto, bueno, la Guardia Civil, o como nos guste llamar, la Sûreté, según el país. Es una situación bastante particular. Los europeos tienen muchas características que nosotros los americanos no tenemos. Este análisis es del año 87, que hacen estos autores. Sí, exactamente.
No, Y y antes, hay antes otra del cuestión. Brexit, antes de la El globalización, no existían. artículo está centrado en una época en donde en Europa todavía no se había cuestionado el estado de bienestar. Claro, claro. Era la Unión Europea, ni siquiera estaba la Comunidad Económica Europea, que es la que hay Entonces, hoy. cuando Era una hablo de realidad. esta cuestión, el estado del bienestar, Europa desde la década de los 50 en adelante mejoró la calidad de vida sustancialmente con una fuerte intervención estatal. Claro, ¿No claro. es cierto? De hecho, en Inglaterra, la salud pública es justamente como su nombre se lo indica. No existe sector privado. Claro, en Europa en general, en Europa en general. No existe salud privada, sino que toda No, la salud que la brinda el Estado. ¿No es claro. cierto? Y como también una parte de la educación también la Pero la brinda, ¿eh? No hagamos comparaciones. No, por supuesto. Si Sí, no, a sí, ver, yo ahí. no A quiero ver, entrar, pero Rosario pero, tiene para darnos pero información la al respecto. gente aporta, trabaja y aporta, porque parte de su salario va a la seguridad social y va a la educación. No es que no haya pobreza, porque hoy estaba escuchando en Madrid hay 100.000 personas que comen de la ayuda social, ¿no? Pero son 100.000 en 35 millones de personas. No son 17 millones y 17 millones. Hay dentro de los 35 millones mucha gente que aporta para que se mantenga esta seguridad social y para que se mantenga la educación pública. O sea, ese es el tema. Se brindan yo lo veo con el, mi hija tiene un cáncer de mamas con metástasis en prácticamente todos los órganos, además de la columna, y hace 2 años que están invirtiendo en ella, porque en realidad invierte el Estado, más allá de que ella fue en su momento un conejillo de Indias para ver cómo resultaba el tratamiento, lo que gastan en cada sesión de anticuerpos monoclonales que le arman de un día para el otro, y a ella le ponen un bypass entre vejiga y los riñones, que se lo mandan a hacer a China una semana antes de que se lo coloquen. Cada semana le chequean antes de cambiárselo y mandan el pedido estricto para ella, viene nominativo el tema. Entonces, pero claro, mucha gente aporta para esto. Por eso la seguridad social realmente se usa como corresponde, ¿no? Acá los que trabajamos y aportamos, no podemos usar el sistema público de salud. Tenemos que usar nuestra obra social. Por eso el estado de bienestar en ese sentido, sirve. Completando la idea del estado de bienestar, obviamente, con los gobiernos liberales, poco a poco fue desapareciendo, principalmente en Inglaterra, también muchas cosas han ido perdiéndose, ¿no? Por supuesto. O se han ido modificando como consecuencia justamente de los nuevos enfoques que hay en ese sentido, ¿no? Y otra de las cuestiones que aparece cuando se habla de estrategia y pequeñas firmas es que básicamente las pymes, dichas así de esta manera, ponen énfasis en un foco nicho, principalmente allí, en lugares donde difícilmente haya grandes empresas que se dediquen a hacer ese tipo de productos. Generalmente sus estructuras están pensadas en términos informales. El trabajo y el uso de plan de negocio es prácticamente nulo.
porque se basa generalmente en el expertise que tengan las personas que llevan a cabo el emprendimiento. Y además, ahí es donde quiero poner énfasis, por eso lo mío también iba a ser corto, ¿no es cierto? No existe una respuesta concluyente donde se pueda relacionar a la estrategia con los pequeños negocios. O sea, la idea de estrategia en los términos que nosotros conocemos con los pequeños negocios. Establecer una estrategia para pequeños negocios es difícil de encontrar según el modelo, según lo que expresa este artículo. En lo que se refiere a políticas y pequeñas firmas, en general todos los países tienen una política, una política PYME. Y hay una intervención estatal. Aunque falta, estas son las ideas que fui rescatando, fundamentalmente definir con claridad cuáles son los propósitos, el énfasis en qué sectores se va a poner más o menos, la dirección, ¿no es cierto? Y la coherencia, ¿no? Y esto generalmente está dado por las fallas de mercado. Estas situaciones también se viven en las políticas pymes que existen en Argentina. Hay empresarios pymes que están mirando prácticamente a diario la página del Ministerio de Economía para ver qué línea de programas ha surgido para poder hacer uso justamente de ellas para poder seguir fortaleciendo su negocio, pero eso en la mayoría de los casos en Inglaterra, como he dicho, Reino Unido, y en Argentina también se da que no llega de manera así muy consistente a todas las a todas las pymes, ¿no es cierto? Y por el lado, cuando habla de políticas sociales, relación con el empleo y las pequeñas empresas como generadoras de empleo, aquí hay un tema de problemática. No se sabe a ciencia cierta, en ese momento se desconocía a ciencia cierta cuánto era la generación de empleo. Existían en realidad evidencias bastante conflictivas al respecto, ¿no? Porque en esto también aparecía la tasa de mortalidad de esas pequeñas empresas, ¿no es cierto? En Argentina en este momento no sé cuál es, en ese momento en Inglaterra tampoco se conocía a ciencia cierta cuál era la tasa de mortalidad, y para tratar de usar los recursos, que obviamente siempre son escasos, hay que tratar de trabajar sobre sectores que tengan sustentabilidad alguna de esas empresas, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo lo que quería decirles era esto. Cuando lean el artículo ustedes verán saber cuáles son sus opiniones, porque en realidad este es un artículo centrado en una cuestión académica y lo hice bastante rápido porque ya son las 8 de la noche y me parece que 2 horas de PowerPoint son más que suficientes para una charla, salvo lo que quiera agregar Rosario o lo que quiera agregar Raúl, por supuesto. De mi parte quería volcarles estas cuestiones que a mi criterio son importantes para cuando lean el artículo que acá Rosario tan gentilmente me ha ayudado a recordar el nombre de los autores, ¿no es cierto? Bueno, escucho a los comentarios también, además de Rosario y de Raúl, ¿no? Sí, lo que yo veo en Inglaterra y en Europa en general es que las empresas de servicios, llámense teléfono, gas,
electricidad, y los bancos son, igual que en América, ¿no? Los que han copado absolutamente todo, en especial los bancos. Los bancos, el otro día salió el informe de Santander, y es vergonzoso lo que gana año a año Santander en general, que está en todo el mundo, lo que gana en su balance anual. Es una vergüenza. Y, como te decía recién, los puestos gerenciales son los que se llevan un proporcional muy grande. Hay un detalle, Rosario, voy a acercar el micrófono. Inglaterra esencialmente es un país que tiene su economía centrada en las finanzas. Sí. ¿No es cierto? Aunque todavía hay obreros de las minas, todavía se saca carbón de piedra. Sí, aunque durante el thatcherismo se destruyeron muchas fuentes de trabajo vinculadas con el carbón. Se cerraron muchas minas y pueblos que prácticamente desaparecieron también, ¿no? Nosotros nos hacemos a la idea de los más grandes del Lord inglés que tomaba su té a 5 o'clock, y sin embargo una gran mayoría de jóvenes tienen apenas su colegio secundario terminado y no más. O sea, está medio hasta expuesto porque no puede competir con otros países europeos que le dan una formación un poquito más profunda a sus... Puede ser, yo desconozco eso, no puedo opinar en ese sentido, lo único que porque durante las grandes reformas económicas que propuso Thatcher, obviamente el sector financiero fue uno de los más favorecidos, por eso hoy Inglaterra termina siendo un sistema financiero que tiene varias aristas bastante poco claras, ¿no? En España también, con Aznar, también, para poder formar parte del grupete realmente los bancos tienen un poder increíble. Sí, no se sabe a ciencia cierta cuánta es. En realidad, lo puedo decir sin ningún problema. En Inglaterra, el sistema financiero, como el estado de Delaware en Estados Unidos, son escondedores de plata evadida, del narcotráfico y otros de dudosos orígenes, sí. De dudosos orígenes, sí. Se da esa cuestión. Bueno, de mi parte, Rosario, no tengo más nada que decir. Yo tampoco, que los alumnos, si tienen dudas, que pregunten. Una aclaración. En Argentina también está claro que pasa eso, no sé si lo saben. No, por supuesto, Raúl. O les mando un memorándum para que se enteren. No, por supuesto. El HSBC es un banco fugador. Eso lo sabemos. El Hong Kong, el Shanghai Bank es justamente un banco fugador, ¿no? Eso lo sabemos. No quiero dar nombres de empresas mexicanas porque tal vez algunos de los que están acá trabajan en algunas, pero viste, convengamos que... Sí, todo lo que sea finanzas... No santo su origen, Sí, todo lo financiero en realidad no tiene... Es como la moneda virtual, ¿viste? Que tampoco sabemos qué pasa y qué no pasa, ¿no? Sí. Otro gran submundo. Sí. Y la última sugerencia que le puedo decir acá a los compañeros, que Raúl lo pensó por arriba, obviamente porque si es muy extenso. Si quieres saber algo más de la crisis del 2008, hay un documental que se llama Inside Job, o Trabajo Confidencial, una traducción al castellano, ¿no? La voz en off es de Matt Damon explicando, ¿no es cierto?, cómo
cómo se generó, obviamente, esa gran burbuja financiera que terminó, obviamente, con la quiebra de AIG, creo que era, la aseguradora de aseguradoras, que lógicamente estaba totalmente vacía, y bueno, eso llevó a una caída total de las hipotecas, y que obviamente millones de norteamericanos perdieron sus casas por esas hipotecas, ¿no? Que pagaban tasas usurarias para el mercado también, norteamericano, ¿no? ¿Qué? Luis, europeos también. Sí, no, yo no digo que no, pero fundamentalmente norteamericanos, por lo menos 10 millones de norteamericanos se vieron afectados por esta cuestión, ¿no? Así que les sugiero, cuando tengan ganas, que le vean esa película para tener otro agregado a la formación respecto de lo que es el mundo de las finanzas, ¿no? Y tratado de una manera descarnada por algunos de las personas que están dentro del video, ¿no? Así que, bueno, les agradezco la atención y que terminen bien la jornada. Muy amables de su parte justamente por la atención que nos han dispensado. Raúl. No, yo simplemente no. Vemos la clase próxima y la historia se vuelve a repetir porque siempre se termina salvando al sector más fuerte, acá y en todo el mundo. Sí. Como ocurrió en el 2001, como ocurrió Sí. con la famosa 1050, que nos costó mucho. A los bancos y... ¿A quién terminaron salvando? Los particulares vamos perdiendo cada por vez. Supuesto, Rosario, yo no dije que no sucedió eso en Estados Unidos. Pero sucede acá y en el mundo. América y otros tantos. Lamentablemente es así. El Citigroup y otros más, son 3 o 4 los que terminaron siendo favorecidos, ¿no? ¿A los chicos les llegó el cronograma o no se les pasa a los alumnos el cronograma? Porque alguien está preguntando qué tema se ve la próxima clase. Vos, Raúl, lo das, ¿no? ¿El 3 de octubre? Sí, creo que sí. Bueno, hay un temita que lo tendría que dar yo, voy a tratar un pequeño No me acuerdo. porque yo estoy, les digo, bueno, vacaciones, en el mes de... Ahí con Luis. Estoy de vacaciones en el mes de octubre, gente, así que yo les haría llegar un videito con el tema. Pero también vinculado, es la unidad 4, 5 y 6, chicos. Si quieren leer, ahí tienen para leer bastante. Tienen que leer el material que está en la unidad 5 y 6. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, ¿algo más? ¿Algún comentario, Rosario, por ahí o no? No sé, los alumnos, no sé si están dormidos. ¿Están? Sí. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.